evangélico, trinitario, Santiago Adventista, Pérez Reynoso, conocido apologista católico, de larga trayectoria, por supuesto. No sé cuál es el tema que quieren tratar. Adelante, hermanos. Oye, Freddy, ¿sí sabes qué es una secta? Bueno, según ustedes, es sectario o secta, no sé cómo lo definen ustedes. Yo sé que no es cristiana. No, mira, fíjate cómo no sabes qué es una secta, Bueno, porque ¿no? está escrito que una vez la llamaban secta a los cristianos, pero lo toman en otro sentido los católicos. No, mira, cuando habla de la secta, no hablaba de los cristianos, hablaba de los nazarenos, la secta de los nazarenos, Eso es lo que ¿sí? dice la Biblia. Por eso es que le estoy Lo diciendo que yo. dice la Biblia. Mira, Lo tergiversan, lo ponen en otro sentido. Y no, eso es lo que mira, Freddy, sí sabes qué es una secta. está ¿Cómo? nazareno, según. ¿Ah? No, porque creo que no sabes qué es una secta, Freddy. Y desde ahí, Sí. pues estás, en tu concepto estás equivocado. Pero depende como tú la llames secta. Claro que secta es una. Ellos lo tienen o sea, lo tienen en concepto. Bueno, tú aprendiste eso, pero yo lo aprendí de otra forma. Eso no quiere decir que No, tú eres. no, hijo, mira, Claro. Freddy, Dime. debes aprender a abrir tu mente para que quieras aprender un poquito más. Ok, Porque si dime qué tú es. no, si no abres, no te abres al conocimiento, te vas a quedar con un conocimiento pobre. Ah, Sí, correcto. la secta viene del griego septarium, y significa ruptura o separación. Eso es lo que es una secta. ¿Y quién define eso? ¿Que es así? ¿Quién lo ¿Eh? define que es así? ¿Quién ha definido que sea así? No te estoy diciendo que viene del griego y nosotros, nuestro vocabulario, todo viene del griego, todo lo Sí. que tenemos es griego, Ah, ¿sí? claro. Empezó en el tiempo de los apóstoles, era el griego koiné, un griego simple, un griego muy sencillo, ¿sí? Y de ahí se toman muchas referencias para lo que nosotros vivimos hoy en día. Por eso la secta viene del verbo septario, del griego koiné, que significa el que rompe o el que se separa. Ese que hace una ruptura, hace una separación de lo que, de donde estaba dentro, por eso cuando hablamos de las sectas, no es porque sea una ofensa o algo sobre los hermanos cristianos evangélicos, separados. ¿Por qué? Porque ellos rompieron con la iglesia. ¿Sí? Tú dices, la iglesia católica es una secta. No, la iglesia católica no es una secta porque ella no ha roto con nada, ¿sí? No se ha separado de nada. Se han separado de la iglesia, pero ella no se ha separado de nada. Dicen, es que se separaron de los judíos. No, es la continuidad del pueblo judío, ahora llamado iglesia. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿no? Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 11 y 12, a su casa vino, pero los de su casa no les recibieron. Y quienes lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuál era su casa? Su casa era la tribu de Leví, de Benjamín, que era el pueblo judío, porque las otras tribus ya estaban perdidas. ¿Eh? Bueno, viene a su casa, viene con los suyos no lo reciben. ¿Quiénes lo recibieron? Le da la potestad de ser hijos de Dios y vamos a empezar por los apóstoles. Los apóstoles no van a romper con el judaísmo, sino van a seguir lo que viene escrito por boca de los profetas, ¿no? Por ejemplo, en Isaías dice que nacerá un niño, será llamado Dios inmortal, príncipe de la paz, Dios que no muere, y ese es Jesús. Entonces, el judío está esperando a Jesús. Entonces, cuando Jesús viene y llama a los discípulos y a los judíos que se convierten, no se separan del judaísmo, sino siguen caminando como pueblo de Dios, ahora llamado la iglesia.
Por ejemplo, ¿no? Dice la carta de Pablo que de los dos pueblos ha hecho uno solo, ¿sí? ¿De cuáles dos pueblos? Del pueblo judío y del pueblo gentil. De ahí nace un solo pueblo que es ahora la iglesia del Señor. Por ejemplo, ¿no? En Jerusalén, el día de Pentecostés, se convierten más de 3,000 judíos, ¿eh? Y el Señor va agregando todos los días a la iglesia a los que deben de ser salvos, ya sea judíos, ya sea gentiles, ya sean lo que sea. Entonces así viene naciendo la iglesia, y la iglesia no se ha separado de nada. Entonces cuando hablamos de una secta es porque ellos se separaron de la iglesia. ¿Ya me entendiste, Freddy? Lo que pasa es que tú crees que la iglesia es la católica. La iglesia no es la católica. La iglesia de Jesucristo es iglesia evangélica de Jesucristo, no la iglesia católica. A ver, Eso es lo que tú entiendes, porque tú crees Freddy, que el catolicismo se está saliendo de Dios. No, se está saliendo, es de una secta, porque la iglesia católica es la cara opuesta de la moneda. La moneda tiene cara y escudo. Entonces la iglesia católica es el escudo. Y entonces la iglesia evangélica cristiana de Jesucristo es la cara de la moneda. ¿Entiendes? Entonces, como tú crees que el que se sale del catolicismo, ese es un sectario. No, el sectario es la católica que se salió de la iglesia evangélica de Jesucristo. Eso es que la iglesia fíjate, católica fíjate que, Freddy, lo que tú dices, no lo no, puedes comprobar porque, la verdadera, no, esa no es la Freddy, verdadera. Freddy, lo que tú me Decime, estás diciendo no lo puedes comprobar a través de la historia de la salvación. ¿cómo? O sea, con ello tú no puedes comprobar lo que dices a través de la historia de la salvación, y sin embargo la historia de la salvación te viene indicando cuál es la iglesia de Cristo. Y lo que tú dices que la iglesia católica es la cara, el escudo, y la evangélica es la cara, es una falacia, es una mentira tuya. ¿Por Bueno, qué? pero Porque, porque tú lo mira, dices. Freddy, no, fíjate, yo te digo, la historia de la salvación te Ah, enseña y te va dando testimonio de la iglesia de Cristo. sí. Y la iglesia evangélica no nace más que después de la ruptura con Martín Lutero, después del Vio, 1517. esa es la ¿Sí? historia de la católica. Mira, la historia de la No, católica, la no, historia, mira, no, Freddy, señor. bien de la sencillo, historia. ¿cómo se llama tu congregación? ¿A qué congregación perteneces? Ay, hijo, Jesús no dejó congregación, hijo. Predicó la Entonces, palabra. ¿cómo dices que eres iglesia cristiana evangélica si no dejó eso? La cristiana evangélica porque predica, uno es la iglesia y predica es el evangelio, no predica más nada, el evangelio. Oh, Entonces yo, ¿tú crees el evangelio de Jesucristo ah, como lo predicaron los apóstoles? ¿Lo crees? claro, y así que tiene que ser, no como los católicos que adoran las ¿Sí lo imágenes. crees? ¿Sí lo Eso, crees? esa no es la iglesia de Jesús. Fíjate que Jesús nunca prohibió tener una imagen, ¿eh? Entonces, Jesús Si no tú, practicó. si tú, mira, Freddy, si tú me mostraras un pasaje donde Cristo diga no tengas imágenes, te voy a creer, Bueno, pero no hay ningún pasaje en los evangelios donde Jesús prohíba el uso de las imágenes. no, Jesús es el que no lo produce. Es el decálogo del Sinaí que dice, no te hagas imágenes de lo que estés en el cielo. Bueno, Y el Sinaí, el decálogo, ¿para quién fue escrito, Freddy? Explícame. Israel, para Israel, ¿Para porque no, quién? ¿Tú eres Israel, Freddy? sí, porque ellos fue ¿Tú en el eres desierto. judío? ¿Tú eres No, señor, judío, Freddy? señor, no necesitas judío, porque esos ¿Qué eres, mandamientos, judío? ¿Qué eres, Freddy? ¿Qué eres, Freddy? Explícame, ¿qué eres? ¿Judío o cristiano? ah, dime, Pero pues, no es Te que me decías pregunto, Freddy, ¿eres que judío o ciertos eres un mandamientos cristiano? no hay que yo guardarlos soy, porque fue para los judíos. yo soy de Ahora, Les venezolano. pregunto, ¿qué ahora te son, dice lo judíos o mismo, el son segundo cristianos? mandamiento no es para la iglesia, el segundo mandamiento es para los judíos también. Ahí. ¿Mm? Fíjese una cosa, Sí, alguien, ¿sabes por qué? Mira, ahorita le voy a responder a Santiago y le vamos a enseñar acerca de lo que es la ley, porque no ajá, conocen, con todo respeto no conocen, no saben, pero ¿sí? según tu Ahora, opinión, tu ahora, opinión, Freddy, sí,
Freddy, Decime, ¿eres decime. judío o eres cristiano? Te pregunto, Freddy. Yo soy venezolano. No, pero ¿eres cristiano o eres de creencia judía? Yo soy venezolano cristiano. Ahí está, entonces no eres de creencia judía, ¿verdad? No, yo no tengo Porque, nada de judío. Yo soy venezolano. bueno, entonces, ¿cómo Eres- quieres tú eres de aplicar creencia en el judía. Decálogo, en el Éxodo 20, que estás hablando, cómo quieres aplicarlo para el cristiano, si eso es para el judío? No, Igual, para el judío, permíteme, para el judío es la circuncisión. ¿Tú te lo pero aplicas? Si quieres aplicar Éxodo 20, hablando de circuncisión, en los 10 mandamientos no hay circuncisión. bueno, te voy a decir Bueno, en el capítulo 13, mira, fíjate, en el capítulo sí, 13 del libro del Éxodo, ahí hay un mandato de Dios para el judío, ¿sí? Que es la consagración del primogénito. En tu pero familia, ¿se consagró un primogénito a Dios? eso no está en los 10 mandamientos, hijo. Estamos hablando de los Te 10 estoy mandamientos. preguntando lo que es para los judíos, Freddy. ¿Sí? ¿Qué? Y ve y estudialo, Éxodo capítulo 13, todo el capítulo 13, te va a decir Dios, todo primogénito del judío nacido me pertenece tanto de animal como de hombre. Y si tú Bueno, quieres guardar el decálogo, tienes que guardar la progenitura, mire, es que, ¿sí? mire, guardar ¿Lo los 10 guardas mandamientos o no lo guardas? hay circuncidarme. Anita, No, ya me di Estás cuenta que no revolviendo las conoce ni cosas, no siquiera puedes lo que es revolver nada más saben una Éxodo ley 20 con y otra ya. ley. no, no, ¿Sí? es que los Nada más mandamientos, saben Éxodo 20 y de ahí ya no salen. Les no, dices que porque si él, los 10 en el mandamientos, capítulo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 1 al 11, los judíos son consagrados, ¿sí? ¿Ustedes tienen consagrados así? señor, es que nosotros no somos judíos, yo soy venezolano. Ya le entiendo, mire, los 10 mandamientos es Yo soy universal. cristiano, Los 9 mandamientos católico. universal. Y el único que no, ¿Ya viste cómo no conoces, Freddy? dime, dime, ¿cómo me vas a Ya torcer? ves, no conoces, Hoy no estoy, sabes. no sé yo, Y como no sabes, Freddy, solito te enredas y ya no sabes qué responder. señor, usted, le estoy respondiendo. Oye, Yo Pérez, estoy hablando de los 10 Pérez, tú mandamientos. no Yo no, sabes nada, Pérez. pero escúcheme, ve. Los 10 Vamos a mandamientos. ver con el adventista. Gracias, Freddy. Gracias. Voy a Pérez, hablar tú no con el sabes nada. adventista. ¿Por qué te atreves a hablar de la Biblia si ni conoces la No Biblia, sé Pérez? nada. Quiero que me Dios, expliques. Mira, no sé nada, solamente ¿verdad? los 10 Te voy a mandamientos. preguntar, Santiago, tú como adventista, te voy a preguntar, ¿tú eres salvo por gracia o salvo por guardar los mandatos de la ley? Pérez, esa pregunta te, te Es exhibe bien que no fácil sabes nada. responderme, ¿sabes qué? Soy salvo por gracia, sí, ¿Cómo o salvo soy por salvo gracia? por guardar los Efectivamente, mandatos Freddy. de la ley. ¿Cómo te Te atreves a pensar pregunto, que alguien puede ser salvo por la ley? Pues si no somos fariseos, no somos legalistas, o sea, entonces, tu ¿cómo eres pregunta adventista solo del denota séptimo la día ignorancia, guardando Pérez, un tú no sabes mandato nada, dado al Pérez, no pueblo conoces de la judío? Biblia, no sabes nada, ¿cómo te atreves a hablar Santiago, de la Biblia si ni siquiera conoces de la Santiago, Biblia? entonces, Haces una ¿cómo pregunta quieres que guardar ni siquiera sabes, ni siquiera que ni conoces. siquiera es para Necesitas abrir ustedes? tu mente, necesitas abrir tu mente, tu entendimiento, para que puedas ¿Ya viste, aprender. Anita? Necesitas abrir tu Bien mente, fácil tu se refuta entendimiento, a estos Pérez. Entonces muchachitos. no sabes nada, Pérez. ¿Cómo te atreves a hablar de la Biblia si no sabes nada? Anita, debes Entonces, de traer a gente que tenga un solamente poquito más de hablas y conocimiento, hablas y hablas, porque ellos pero no ni saben. conoces lo que tú hablas, Pérez. Por Pero favor, ¿Mm? abre la mente, Santiago, Pérez. Por Santiago, favor, abre la mente, Pérez. Santiago, día uno. Yo les doy minutos y respétense el tiempo. Pues Respétense el tiempo, ¿eh? Por yo eso, como fíjate, si una él pregunta ataca de bien esa forma, sencilla, pues lo Anita. atacamos de esa forma. Si él Ana, empieza a atacar personalmente, que tú no A ver, sabes yo a no nada, te que estoy abre la mente y atacando. todo eso. perdón, hermano, tranquilo. 3 minutos para cada uno. Tú sabes que yo no. 3 minutos para cada Mira, uno y por favor se qué respetan el difícil tiempo fue. nada más. A ver, Pérez, empezamos con Pérez, Santiago, Freddy. Hago ese, o Ya sea, dialogué con Freddy. bueno, empiezo con Freddy. Freddy, 3 minutos. 3 minutos, Freddy. No, dale, 3 minutos a Santiago, ya Freddy ya Tres no pudo minutos, responder. Santiago. Santiago, 3 minutos. Adelante, Santiago. Apaga los micrófonos.
Santiago, 3 minutos. Pero pues ya ni sé de qué están hablando de la iglesia, están hablando de la ley. Luego me hacen una pregunta que si soy salvo por la gracia o por la ley. Por eso Y, yo le pregunto que si él es salvo por gracia o es salvo por guardar los preceptos de la ley. y yo le respondí, o sea, solo se exhibe tu ignorancia, le dije, porque ¿cómo te atreves a hacer No, esa pero pregunta si contestale, a ver, contestale la pregunta. Santiago, contestar la pregunta, ¿sos salvo por la gracia o sos salvo por la ley? Contestale eso nada más. soy salvo por la gracia? Somos Listo. cristianos, somos salvos por la gracia. Entonces, si somos salvos, si eres salvo por la gracia, ¿por qué te preocupas guardar el sábado? Por la misma razón por la que el cristiano se preocupa por no matar, no adulterar, honrar a sus padres. Esa es la misma razón, amigo. Entonces, por eso te preocupas por guardar el sábado. ¿Sabías que Así Jesús es, vino o a sea, cumplir una ley que tú no puedes cumplir, que yo no puedo cumplir, que nadie puede cumplir? así, porque un Dios injusto pide que se cumplan, da unas leyes Dios que nadie puede injusto, cumplir. fíjate, un Dios injusto, fíjate. Según tú, No, porque es dices para ti que lo que nadie tú lo puede estás cumplir. diciendo. ¿Cómo, cómo, cómo Dios puede dar Dime, leyes que dime sabe que quién sus cumplió hijos la no ley. pueden cumplir? ¿Qué En el tipo de Antiguo Dios es ese que Testamento da nada más leyes que sabe que mencióname sus hijos un no van a poder personaje que haya cumplir? cumplido la ley. Obviamente, si Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, es porque sabe que sus hijos que lo aman sí pueden guardar sus mandamientos. Si sabes La- cuáles son los mandamientos de Jesús. claro que sí, los conocemos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Jesús están en la Biblia. Nada más Jesús dime dijo, el capítulo y el versículo donde Jesús dice, ve y guarda el sábado como mandamiento de él. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Sí, pues le pregunto que me dé el mandamiento de Jesús donde diga que ve y guarda el sábado, porque debemos de amar a Jesús y amar sus mandamientos, que me dé ese capítulo y versículo donde Jesús dice, vayan y ustedes tienen que guardar el sábado. no hay un versículo exactamente así, pero la Biblia lo enseña. Sí, Lee lo Hebreos enseña para el capítulo, pueblo antiguo. lee Hebreos, lee Hebreos capítulo 4, versículo 9, 10. Ahí dice Sí, que es un ahí habla de otro día, no habla del sábado así como el día del Señor. Viene de un nuevo día. El Bueno, día del Señor no es el sábado, el día del Señor se refiere a cuando Él resucitó. Ese es el día del Señor. Todo el mundo es equivocado. Dice, el día del Señor es el sábado. No, el día del ¿y Señor. Y el Señor se está cuál es el día refiriendo que debes de guardar? ¿El día del Señor o el sabbat? a costumbre. Tiene mala costumbre de no ir. Fíjese, el fanatismo no te deja Freddy, razonar. No, no, Freddy, ¿cuál es el día que guardas? ¿El día del Señor o el día sábado? no seas fanático, deja escuchar, deja el fanatismo. Fíjate, ve, el Señor se refiere a esa. Anímate, debes de conseguir gente que conozca más, porque no, o sea, por eso Yo voy ya a no, ya cantar. me gusta entrar porque me aburro con los evangélicos que no saben. Freddy apagó el micrófono. Yo no le apagué nada. No, no. Freddy apagó el micrófono, él. No apagues el micrófono, Freddy. Te preguntó Pérez Reynoso cuál es el día del Señor. Si es sábado, domingo, lunes, martes, ¿cómo es? ¿Qué es lo que te enseñó Cristo? Pero Freddy apagó el micrófono. Yo lo apagué porque es que está hablando y no y yo hablo cuando él habla, él me quita la palabra. Entonces, ¿para qué voy a Bueno, estar yo? a ver, Freddy, te preguntó Entonces, Pérez Reynoso cuál es el día del Señor. Adelante, Freddy, ¿qué es lo que dice? mira, ve, el día del Señor es cuando el Señor allí se está refiriendo a Jesús. Cuando dice el día del Señor se está refiriendo a Jesús, no al Padre. Entonces, el día del Señor es cuando Jesús resucitó.
Ese es el día, cuando dice el día del Señor, él se está refiriendo el día que resucitó. Siempre es así. Entonces, cuando dice, La escritura dice el primer día de la semana. ya me está, deja el fanatismo, deja que escucha para que aprenda. Mire, ve. Entonces, el día del Señor, cuando dice, yo estaba en el día del Señor en tal parte, ¿verdad? Ahí no se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al día de que resucitó a Jesucristo, yo estaba en tal parte. Entiendo, cada vez que digan al día del Señor, se está refiriendo es a la resurrección de Jesucristo. Dele palabra a ustedes. Contesten ustedes, pues. Ya le doy el chance a ustedes. Que se te corta mucho, no te escuché bien. Santiago, subraya el versículo anterior del cual Pérez te habló. El versículo anterior. Porque ya sé lo que subrayó Santiago. Santiago, subraya el versículo anterior. Ahí está. ¿Quién habla? De eso es. Escucha. Aquí está claro. Está claro. Ahí Dice, por habla. A tanto, ver, que de otro es día. Ahí claro, se habla de. Lee lo que dice ese versículo subrayado, léelo. Porque si Josué les hubiera. A ver, dale, lee. porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro ¿Cuál que es queda un el otro descanso día? para el pueblo de Dios. Está claro. Si ¿Cuál el es día se el hubiese pueblo de cambiado, Dios? diría descanso dominical, pero dice descanso sabático. Es un descanso sagrado que queda para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es Israel, no es la iglesia. Porque está Por hablando eso es Dios. el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene. El pueblo de Dios es Israel. Y Bueno, el te pueblo de pregunto, ¿tú eres judío? ¿Soy? Santiago, ¿tú eres judío? Así es. ¿Si eres judío? No necesitas tener sangre de los judíos o haber nacido en Israel. Gálatas 3 dice que el que pertenece a Cristo pasa a ser del linaje de Abraham. Sí, Tú y mismo Abraham, ¿cuándo guardó la ley? Te pregunto. lo dice Génesis 6, creo que 6:22 o 22:6. Santiago, respóndeme, ¿cuándo Abraham se guardó la ley? Lee Génesis 6:22. Sí, vamos a leer todo lo que tú quieras, pero dime cuándo Abraham guardó la ley. Te voy a responder yo porque tú te da miedo responder. Abraham nunca guardó la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada a Moisés, ¿sí? Y Abraham fue llamado de Ur de Caldea. Y eso viene en el capítulo 11, 12 y 13 del libro del Génesis. Todavía no había ley. Por eso la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, para que aprendas, hijo mío, te voy a dar el texto bíblico y aprende. Date cuenta de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12, para que vaya aprendiendo mis hijos. Sí, papi. 12, fíjate, hijo mío, lo que dice. Papi mío. Fíjate, no había ley, capítulo 5, versículo 13. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán, fíjate, hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, ¿sí? Y ahí entra Abraham, no había ley. Entonces, ¿qué ley guardó Abraham? Ninguna. ¿Por qué crees que es el padre de la fe? Porque a Abraham se le tomó por justo por la fe, no por guardar la ley.
Así es de que no me vengas a mencionar cosas que no existen. ¿Mm? De hecho, Ahora te voy a tocar Dios nunca dio su ley con el propósito de justificar. Esa nunca fue la función, nunca ha sido la función de la ley justificar. ¿no? Yo te pregunto, cuando Caín mató a Abel, ¿cometió pecado o no cometió pecado? ¿Quién? Cuando Caín mató Caín, a Abel, amiguito, hijo mío, desde Eva existió el pecado, ¿sí? Y por consiguiente, cuando Caín mata a Abel, hay pecado. ¿Eh? Pero ese pecado todavía no te lo decía la ley, como después del versículo 13, decálogo, después del Romanos capítulo 20 5:13, del libro del Éxodo. hijo mío, Romanos 5:13 dice, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. O sea, si no hubiese ley, Caín no hubiese pecado, pero Caín pecó porque había una ley que decía que matar es pecado. No había una ley, hermanito, hijo mío. Hijo mío, sí Sí, había ley no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. ¿Y te cuándo se da el contradices, pecado? Con la desobediencia de Adán y Eva. te Por eso en el contradices capítulo porque 3, versos 16, 17, 18, hay una condena y una sentencia contra el hombre y contra la mujer. ¿Por qué? Por haber caído en pecado. Después en el capítulo 4, Caín va a matar a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda que le dio a Dios fue más agradable, la de Abel, que la de Caín. Por eso le entró la envidia, que ya está en el mundo, que es el pecado, ¿sí? Pero no había ley. Eso es lo que te dice el Romanos hijo capítulo mío, 5, versículo hijo mío, 13, entiende, ¿sí? si no hay El ley no puede pecado, haber pecado, hijo mío. La ay Biblia dice Dios que si no mío, hay ley no hay pecado. no digas Los- tonterías. No lo digo yo. Entonces, dime, te voy a hacer una pregunta bien sencillita, hijo mío. Mira, léelo. Qué ley tenía Adán y Eva que ellos cometieron el primer pecado? Explícame, ¿qué ley llevaban? La ley de Dios. ¿Cuál? La ley de ¿Cuál? Si Dios. la ley de Dios o el decálogo, los mandamientos, como tú los conoces, nacen hasta el día del Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 18. Hijo mío, si Caín mató Dime, a Abel y dime, pecó, por eso te ¿cómo digo, que dime, nacen? ¿qué ley había para Adán y Eva? La ley de Dios, el decálogo, como le quieras llamar. No es cierto. Por eso estás en esa secta, hijo, porque te mienten y les crees las mentiras. Mira, Acá, mira, te estoy Romanos mostrando, capítulo 5, versículo 13, te lo dice te estoy bien mostrando claro. lo que dice el versículo No 13, léelo. había ley Hijo todavía. mío, Ahora, lee lo léelo. que dice tu Biblia. Lee, hijo mío, Hijo porque mío, mi hasta la ley bebé, había lee lo pecado que en el dice tu mundo. Biblia. Pero escucha esto, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. O sea, si Caín ¿Sabes pecó qué es porque significa había ley. eso? Te lo ¿Sabes está qué diciendo la significa el Biblia, pecado hijo no se mío. imputa El no pecado habiendo no se ley? imputa cuando no hay ley. Pero si Caín Y pecó porque pregunto, mató a hijo Abel, mío, ¿sí sabes lo y que si estás pecó es porque leyendo? había ley, hijo mío, entiéndelo, te lo dice la Biblia. Te lo Anita, está diciendo la dime qué Biblia. significa Donde no hay lo ley, que hijo dice mío, A su no hay ver, Biblia. pecado. Benito, la ley La fue Biblia dada dice que por donde no hay ley Moisés, no hay la pecado, hijo gracia mío, por Cristo, entiéndelo. recuerden esto, la ley fue dada por Moisés, la gracia por Jesucristo, recuerden eso. Sí, pues es lo que le estoy diciendo, pero él dice que con Abraham había ley, que con Adán había ley, con todos había estaba la ley, el decálogo con ellos. No, hombre, qué mentiras tan grandes. ¿Sí? No saben El leer, hijo mío. pecado Te estoy no se mostrando el imputa, ¿qué versículo. significa? Romanos No cinco estando trece ley, Lee Romanos no se cinco imputa trece el hijo pecado. mío, ¿Qué léelo, significa no son eso? inventos. Que a No vengas a pesar de decir que que yo no hay estoy ley, el inventando cosas. pecado Yo te está estoy ya mostrando lo que puesto dice en la el Biblia, hijo mundo. mío. Míralo, léelo. Es lo que Aquí te lo está dice. diciendo tu Biblia. Mira, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo Mira, ley. Si Adán no, por eso, si no ¿qué hubiese ley, significa no se Adán no hubiese imputa? cometido pecado. Adán cometió pecado ¿Qué porque había una significa ley que imputa? No transgredió. se imputa. Caín cometió pecado porque había una ley que transgredió cuando mató a Abel.
¿Será que no lo puedes entender? Aquí está escrito, te lo estoy mostrando. Tú lo lees, pero no lo entiendes. Necesitas abrir la mente. Necesitas aprender, hijo mío. ¿Cómo es posible que no puedas aceptar lo que dice la Biblia? Si está escrito. Y ahora tú vienes a decir, tú estás inventando cosas. No, aquí está. Donde no hay ley, no hay pecado, es lo que dice aquí. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. ¿Por qué no lo puedes entender? Es fácil. Mira, ya lo voy a sacar del error a ustedes dos. El hermano dice, está citando una Biblia, ¿no? Está citando de que donde no hay ley, no hay pecado. Eso es cierto. Ahora dice la Escritura, pero había pecado en el mundo. Pero ¿por qué había un pecado? Porque ya Porque había un había mandamiento. ley, Mira, hijo ve, mío, había ley. Si no hubiese ley, no hubiese pecado. pero un Eso momentico. enseña la Biblia. Deja el fanatismo, deja el fanatismo. Fíjate, dice así. Hijo mío, no es fanatismo, te estoy mostrando lo que está escrito. No lo quieres aceptar, está escrito. Lo estás leyendo, pero no lo aceptas. Óigalo, oiga esto, oigamos la Biblia. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la Claro. ciencia, del bien y del mal no Y si comerás, porque comen, ¿qué va a pasar? Morirán. Eso es la orden de Dios. Oye, esto Y el es el pecado, sin que tuvieran ley, moría. Claro. escuche, Es que la pero ley es respeta dada por Moisés, la gracia por Cristo. Simple como eso. hablando de otra cosa, espérense. Entonces, el primer punto que Dios le dio al hombre fue no comerás. Eso, Ahí les voy a cenar. esa es la ley, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces, esa es la única ley que aparecía cuando, ¿verdad? O mejor, hasta el Sinaí, los 10 mandamientos a él. Bueno, se Entonces, fue pero el Pérez único Reynoso, entonces mandamiento terminamos esto.